Buen día, jóvenes. Continuando con el dictado de nuestras clases, hoy vamos a trabajar en cívica y ciudadanía, la cultura tributaria y lo que es la SUNAT como organismo recaudador de impuestos. Hoy vamos a ver cuáles son sus funciones y cuál es la finalidad de la SUNAT. Hay que entender en principio lo que es la cultura tributaria. La cultura tributaria es el nivel de conocimiento o es el conjunto de valores y actitudes y el comportamiento que tenemos cada uno de los integrantes de la sociedad para cumplir con nuestras obligaciones y nuestros derechos como ciudadanos en materia tributaria. Entonces, es el nivel de conocimiento que tienen los individuos. La SUNAT o la cultura tributaria son los tributos o los recursos que capta el Estado y los cuales ellos los administran. Pero en realidad esos recursos que capta, que aportamos nosotros como parte de nuestra cultura tributaria, son recursos que nos pertenecen a nosotros, son recursos que pertenecen al pueblo. Y lo que hace el Estado es administrarlos y luego nos los devuelven a nosotros. Por ejemplo, ¿cómo nos devuelven? En los hospitales, pagando sueldos a los profesores, a los funcionarios públicos. Entonces, esa es la forma como ellos nos devuelven. Ahora, eh, las formas de cómo ellos captan estos fondos es a través del pago de diversos impuestos que hacemos los ciudadanos, en formas de tributos, en formas de arbitrios, en formas de contribuciones. Y una falta de esa cultura tributaria se denomina evasión. Si no pagamos impuestos, o los que no pagan impuestos están evadiéndolo. Entonces, de lo que se trata es de no evadir nuestras responsabilidades como ciudadanos. Ahora, esta cultura tributaria son aquellos valores, son creencias y actitudes de los integrantes de una sociedad respecto a las leyes que rigen esas conductas tributarias. Y si tenemos que hablar de cultura tributaria, también tenemos que hablar de impuestos. Y ya les dije, se dan varios nombres. Entonces, la cultura tributaria son aquellos rasgos distintivos que parten de los valores y la actitud de cada uno de los integrantes de la sociedad para cumplir con nuestras obligaciones, con nuestros derechos y ser ciudadanos positivos en materia tributaria. Siempre se han pagado impuestos o es nuevo. Y si tenemos que hacer un poco de historia respecto a la contribución o a la cultura tributaria, ya en la época del Tahuantinsuyo existía. Y vamos a ver que esa cultura tributaria es la forma como se acumulan recursos para luego ser redistribuidos. En la época del Tahuantinsuyo, eso se dio a través de dos medios que organizaban la sociedad y la economía del Tahuantinsuyo. Esas eran la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad y la redistribución estaban sustentadas en las relaciones de parentesco. La reciprocidad fue el medio de intercambio de mano de obra y servicios entre los diferentes ayllus. Y la redistribución lo realizaba el jefe del ayllu, el curaca o el inca. Ellos concentraban la producción de todo el imperio y esto era distribuida a la comunidad o a las comunidades en épocas que no había, en épocas de sequía o cuando había carencia. ¿Ve? Ahora, también la tributación en la época del Tahuantinsuyo, en la época prehispánica, estaban basadas en la mita, la minca y el aini. Era una forma de pagar tributos al Estado en el imperio del Tahuantinsuyo. La mita era el trabajo que realizaban en bien del Estado inca o en bien de la clase sacerdotal. La minca era el trabajo comunal y el aini era el trabajo de reciprocidad entre los ayllus.
Entonces ya había tributación en la época del Tahuantinsuyo, sí se pagaban tributos. Esto en la época colonial cambia y esto se organiza en base a las ordenanzas y mandatos del rey. ¿Quién era el responsable de organizar los tributos en la colonia? Era el corregidor. Estos entregaban los tributos al organismo que se llamaba el Real Tribunal de Cuentas. Consistía en entregar parte de la producción personal o comunitaria al Estado, en este caso al virreinato. La conquista destruye esa relación que existía en la época de los incas, que entregaban bienes o entregaban fuerzas de trabajo, que estaban basados en lazos de parentesco, basados en la redistribución y la reciprocidad. En cambio, en la colonia organizan la tributación en base a ordenanzas y mandatos del rey. Ellos establecían las tasas, ellos establecían los regímenes, cómo se tenía que pagar. Entonces, los corregidores entregaban todo lo recaudado al Real Tribunal de Cuentas, quienes estaban a cargo de la recolección. Había muchos tributos en la época de la colonia ya. El quinto real era uno de ellos. Era el 20% de la producción minera, le pertenecía al rey. Tenían que entregar al rey. Y durante el siglo XVIII el quinto real bajó al 10% para que se pueda fomentar la legalización y la producción de la plata. El almojarifazgo, un impuesto que el gobernador López de García de Castro establece, era un derecho de aduana y se aplicó a las importaciones y a las exportaciones de bienes. Ese era el almojarifazgo. La alcabala grababa todas las transacciones de los bienes, por comprar, por vender. Era el impuesto, lo que hoy día se conoce como el impuesto general a las ventas. Todo vendedor estaba obligado a pagar su alcabala. Estaban exceptuados, no pagaban en la alcabala, de la medicina y el pan principalmente. El otro tributo en la colonia era el tributo indígena, que lo pagaban los indígenas. Todos los indígenas tenían esa obligación porque eran vasallos del rey. El diezmo lo establecen los reyes católicos. Tenían que pagar el 10% de lo que producían en la tierra a la iglesia católica. Y los cobos era un impuesto que se cobraba a todas las barras fundidas en la casa de quintos. Entonces fundían metales preciosos, pues, para que luego puedan ir trasladados a España. Entonces eran 6 los tributos que se pagaban en la época de la colonia. Ya hemos hablado cómo era la redistribución, cómo era el pago de los impuestos en la época republicana. Ahora vamos a pasar a la independencia. Se dio las últimas batallas de Junín y Ayacucho. Los españoles ya han sido expulsados del territorio peruano. Entonces, cuando nos independizamos de España, la tributación ha seguido teniendo esa legislación como fuente de legitimidad. Pero ahora ya no las establecía a través de normas el rey, sino la naciente, la república que recién estaba naciendo. ¿Eh? Ahora, a lo largo de la historia de nuestra república, los principios, el inicio de la república estaba caracterizado por la inestabilidad política y económica. Luego vino un periodo de calma, pero la tributación en cada periodo de la historia ha sido la expresión de las contradicciones que existían en las diferentes épocas históricas. Por ejemplo, durante el gobierno de Ramón Castilla se crea la Dirección General de Hacienda, eso fue en el año 1848. ¿Cuál era la finalidad de esa Dirección General de Hacienda? Centralizar la recaudación de los tributos que hacían en la época. Más adelante, en 1895 hasta 1899, Nicolás de Piérola, a él se le reconoce como un gobernante honesto en lo que se refiere a la política de Hacienda,
Él buscó que el país colmara todas sus necesidades con sus propios recursos. Él evitó los empréstitos, no incrementó los impuestos. Para esto, él crea la compañía recaudadora de impuestos. Ahora, para cubrir la deuda externa, se echó la mano al quinto de la contribución general, pero que apenas lograban cubrir algunos intereses de la deuda. Pero el auge del guano de las islas cubrió toda esa deuda y quedó arreglada. En esa época, los tributos que se recaudaban son divididos en dos formas, en directos e indirectos. Los impuestos directos afectaron a las personas, a los predios, a las industrias y a las patentes. Y los tributos indirectos eran generalmente provenían de las aduanas. Habían otros tributos indirectos que todavía de la colonia han persistido durante la República. Esos han sido los diezmos, los estancos y las alcabalas. Esos eran impuestos indirectos, no directos. Ahora, más adelante, ya estas últimas décadas, esta estructura tributaria ha sido establecido por leyes. Y hay una ley, la 287 del 1981, establece una serie de impuestos y que hasta hoy día están vigentes. Estas son el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio, el impuesto a las ventas de los servicios y la producción y el consumo, impuesto a las importaciones e impuesto a las exportaciones. ¿Ve? Entonces, esos son los impuestos que hoy día estamos pagando. ¿Y cómo es la política tributaria en el Perú? La política tributaria en el Perú son principalmente las directrices, las orientaciones y sus criterios y lineamientos para determinar a qué áreas de la producción se le va a imponer impuestos, en forma directa o en forma indirecta. ¿Y para qué sirve esto? Para financiar la actividad del Estado. Si no pagaríamos impuestos, ¿con qué dinero pagaríamos sueldos y salarios a los diferentes empleados públicos? ¿Con qué dinero se harían obras públicas? Hospitales, escuelas, carreteras y diferentes servicios que necesitamos. Se hacen con los impuestos. Ahora, esto parte de analizar la estructura económica del país. Se establece una serie de medidas y se establecen los tributos. Hay que determinar los sectores que van a pagar más y qué sectores van a pagar menos y por cuánto tiempo. Entonces hay que definir una política de tributación en base a unos hechos, a los objetos y al momento histórico. Por ejemplo, en este momento de pandemia, donde la minería está detenida, ¿quién, cuál es el sector que aporta más para dinamizar la economía del Estado? En épocas normales, cuando no hay emergencia sanitaria, minería. Minería financia la mayor parte de la carga económica en tributos, pero ahora no, eso ha bajado. Ahora, ¿cuál es la institución que establece, apoya en este proceso de tributación? Esto ha sido establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, en concordancia con la política económica y los planes que tenga el gobierno. Y cada presidente lleva sus planes, lleva sus políticas, y esos entonces van cambiando cada 5 años. Ahora, ¿cuáles son los impuestos y tributos que pagamos al Estado? El impuesto general a las ventas, el famoso IGB, es el tributo que pagamos cuando compramos un bien o nos prestan un servicio. Al comprar algo en el mercado estamos pagando IGB. Al viajar en un servicio de transporte a cualquier lugar del país estamos pagando IGB. Eso está incluido en el precio de ventas.
y es responsabilidad del vendedor abonarlo. Ustedes ya saben, IGB es el 18% de lo que tú compras, hay que pagar. Todos los peruanos lo hacemos. Y directamente nosotros financiamos la política del Estado. Por eso es que cuando la ministra de Economía prestó 90.000 millones del dinero del pueblo para rescatar a las empresas transnacionales, los congresistas han dicho cómo es posible. ¿Quién va a devolver ese dinero? Y la ministra dijo, bueno, si las empresas no devuelven, vamos a pagar nosotros. No vamos a pagar de nuestro bolsillo, porque al comprar y vender cosas, al utilizar algún servicio, estamos pagando nuestro 18%. E indirectamente estamos pagando las deudas. Estamos cumpliendo con el Estado peruano. El otro es el impuesto selectivo al consumo. Es un tributo al consumo que se grava la venta, todo lo que se compra y se vende en el país, al productor, al importador, al combustible, a la cerveza, cigarrillo, todos pagamos el impuesto selectivo al consumo. ¿Ve? Todos al adquirir algún bien o algún servicio estamos pagando el impuesto selectivo al consumo. Y el otro es el impuesto a las transacciones financieras. Eso nació como un impuesto temporal. Grava las operaciones en moneda nacional o extranjera que se realiza en el banco. Cuando nosotros vamos a cobrar nuestro sueldo, al momento de retirar, nos están cobrando un impuesto por hacer ese movimiento de retirar el dinero. Y si yo voy a hacer un giro a un familiar, también tengo que pagar un impuesto que se llama el impuesto a las transacciones financieras. Ahora, ¿cuáles son los impuestos que pagamos nosotros al municipio? Ya hemos visto los que pagamos al Estado. Ahora vamos a ver los que pagamos a los municipios. El impuesto predial grava el valor a los predios urbanos y rústicos. El autovalúo es el famoso autovalúo. Se obtiene aplicando los aranceles y precios de acuerdo al valor de la casa o del bien que tú tienes. Y en función al precio de la casa o del bien que nosotros tenemos, pagamos el autovalúo. Ese es el impuesto predial. También pagamos impuestos arbitrios municipales. Son las tasas que pagamos nosotros por la prestación o el mantenimiento del servicio público, como la limpieza pública, la limpieza de parques y jardines, el serenazgo. Nosotros pagamos. El impuesto de alcabala es el que pagamos a la transferencia, a la compra y venta de bienes muebles e inmuebles. Estamos pagando un impuesto. Ahora, el impuesto vehicular es el impuesto al patrimonio vehicular. Se paga una vez al año. Los vehículos, los automóviles, los camiones, las camionetas, todos pagamos. Todos aquellos que tienen una antigüedad no mayor de 3 años. Pero los que tenemos carritos viejitos no pagamos. Solamente pagan los que tienen vehículos modernos y nuevos. Hasta los 3 años. Después ya no pagan. Solamente hasta los 3 años. El impuesto a los juegos grava la realización de actividades que están relacionadas con los juegos, las loterías, los bingos, las rifas. Todos ellos pagan un impuesto. Bien, ahora vamos a ver lo que es la SUNAT. La SUNAT es la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Estos señores de la SUNAT es una entidad que ha sido creada en 1988 por ley, por decreto legislativo número 501, y luego en 2002 se dispone la difusión de las aduanas y la SUNAT. Como consecuencia de la integración de entre ambas entidades, la SUNAT hoy día administra el 99% de los ingresos tributarios del gobierno que se ha consolidado, centralizado. ¿Cuál es la finalidad de la SUNAT? Administra y fiscaliza recauda los tributos internos del Estado peruano.
a excepción de los municipales, porque ellos tienen sus propias funciones, tienen su propia ley. La SUNAT administra y controla el tráfico internacional de mercancías dentro del territorio aduanero, recauda todos los tributos que establece la ley, facilita las actividades económicas del comercio exterior, inspecciona el tráfico internacional de personas y medios de transporte, propone la reglamentación de las normas tributarias y aduaneras y participa en la elaboración de estas normas. La SUNAT provee servicios a los contribuyentes y responsables para que promuevan ellos y faciliten el cumplimiento de todas nuestras obligaciones tributarias a las que todos debemos aportar, si no estaríamos evadiendo nuestra responsabilidad tributaria. La facultad tiene, la SUNAT tiene muchas facultades, entre ellas la facultad de recaudación, mediante el cual la SUNAT recauda tributos y para ello ha puesto en marcha a través del sistema bancario. Ahora se puede declarar también a través de internet y cumplir con el pago de los impuestos. Hay personas naturales y hay personas jurídicas y todos tenemos que cumplir con pagar nuestros tributos. La facultad de determinación es función de la SUNAT emitir resoluciones de determinación. ¿Qué son estas? Valores a cargo de los contribuyentes en caso de que no hayan calculado o pagado correctamente sus tributos. A veces algunos piensan que evaden, pagan solamente una parte o con artimañas reducen sus ingresos para pagar menos impuestos. Ellos se investigan y hacen que los pagos sean correctos. La facultad de cobranza coactiva. A través de ello ejerce, a través de un ejecutor coactivo, el proceso de cobranza de la deuda tributaria. Son esas personas que siempre están visitando los negocios de la SUNAT para que vean si estamos contribuyendo o no estamos contribuyendo. La facultad de fiscalización, donde la SUNAT fiscaliza a los contribuyentes a través de una inspección, a través de una investigación, que todos los peruanos deben cumplir con nuestras obligaciones tributarias, inclusive aquellas personas que gocen de inafectación, de exoneración, de beneficios tributarios. Hay rubros en los que no se pagan impuestos. Muchas empresas pagan impuestos, no va directamente a la SUNAT, pero promueven el deporte. Por ejemplo, la Universidad San Martín paga impuestos, no directamente a la SUNAT, pero sí los invierte en el club deportivo que tiene. La facultad sancionatoria, la SUNAT sanciona a todos los infractores cuando no cumplen con sus obligaciones. En primer lugar, los que aportan deben estar inscritos, deben tenerse en RUC, deben emitir comprobantes de pago, llevar libros y registros contables, presentar declaraciones y comunicaciones, permitir que el control de la administración tributaria y otras normas que establecen pues, el sistema de tributación. Ahora, las funciones de la SUNAT, atribuciones. Ellos administran y recaudan los tributos internos del gobierno. Propone al ministro de Economía y Finanzas la reglamentación de las normas tributarias y aduaneras. Expide dentro de su ámbito de su competencia en materia tributaria. Sistematiza y ordena la legislación, la información y la estadística de comercio exterior. Ellos proponen al Poder Ejecutivo los lineamientos tributarios para celebrar acuerdos y convenios internacionales. Emiten opinión al Poder Ejecutivo, el órgano de apoyo en materia de tributación. Estos celebran acuerdos y convenios de cooperación técnica en materia de tributación. Estos promueven, coordinan y ejecutan actividades de cooperación técnica, de capacitación y perfeccionamiento, pero en materia de tributación y aduanas, dentro del país y fuera del país. Controlan y fiscalizan el tráfico de mercancías, cualquiera sea su origen. Previenen, persiguen y denuncian al contrabando, a la defraudación de rentas de aduanas, a la defraudación tributaria, el tráfico ilícito de mercancías y también aplican medidas de resguardo del interés fiscal. Bien, jóvenes, hasta aquí llegamos. Repasen los materiales de lectura.
Débora, y nos vemos en la próxima clase. Gracias.